Iniciar a grabar. Estamos resolviendo problemas, jóvenes. Vamos a resolver un problema que viene en la página 48, es el ejemplo 1.5. Este problema es importante porque viene en las actividades de laboratorio. Sí, es muy similar a lo que voy a hacer. El profesor les indicará qué mediciones van a hacer, pero necesitan este modelo matemático que vamos a desarrollar y la explicación previa que les voy a dar. ¿Sí? Estoy en la página 48 de su libro. Entonces, fíjense, nos dicen que tenemos dos esferitas, ¿no? Que están cargadas con la misma carga, ¿no? Dos esferas con la misma carga, ¿no? Dos esferas. ¿Ok? Y nos dice que la longitud que están amarradas de un cordel aislante, cuya longitud es de 1 metro, aquí está, que las esferitas quedan separadas de radio a radio por una distancia de 10 centímetros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces nos dicen que la masa de las esferas es de 10 gramos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre ellas? ¿Qué tenemos que hacer? La fuerza eléctrica entre ellas y cuál es la magnitud de la carga eléctrica de las esferas. Sabemos que están cargadas, pero no sabemos cuál es la carga. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es un pequeño diagramita de cuerpo libre, fíjense. ¿Qué va a pasar entre las fuerzas como las esferas están cargadas con la misma carga, negativa o positiva, no sabemos, ¿sí? Pero sabemos que son de la misma, entonces hay fuerzas de repulsión. ¿No? Hay repulsión. Me voy a fijar en esta esfera yo. Como hay fuerzas de repulsión, significa que hay una fuerza hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Y tenemos también la tensión que le ejerce el cordel, además del peso de la masa por la gravedad. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de fuerzas que voy a tener? El diagrama de fuerzas es la fuerza que va para acá debido a la repulsión. El peso y la tensión del cordel. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, aquí se forma un pequeño triangulito rectángulo, aquí miren, aquí arriba, de esta parte. Es el que estoy dibujando acá. ¿Sí? Bueno, entonces el ángulo no lo conozco, ¿sí? No conozco el ángulo. Entonces como primer paso, voy a calcular el ángulo. Entonces voy a tomar ese triángulo rectángulo, lo voy a tomar para acá, miren. ¿Sí? Y la distancia esta de aquí a aquí, sería la mitad del radio, ¿no? Sí, la mitad de la distancia de separación de las esferas, ¿no? Porque solamente quiero esta distancia para el triángulo rectángulo. Bueno, pues ustedes como recuerdan sus clases de trigonometría, si quiero calcular el ángulo, yo sé que si enfrente ese cateto opuesto, la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto y hipotenusa, jóvenes? ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto e hipotenusa? A ver, ¿alguien que participe? A ver, Félix Martínez. Bueno,
Función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno. No. A ver, Eh, Cecilia. El, No. Molina. el seno. Es el seno, muy bien. El seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el seno del ángulo sería el radio entre 2 entre la longitud del cordel. En este caso, ¿cuánto vale la distancia de separación? Vale 10. ¿Sí? Le voy a poner el metro, 0.10 metros entre 2. Entre la longitud ¿cuánto vale? La longitud hay mucho que vale 1 metro, ¿no? Si yo hago esa cuenta, me hace 0.05. ¿Ok? ¿Sí? Pero yo no quiero eso. Quiero saber cuánto vale el ángulo. Entonces que el ángulo, ¿sí? El ángulo va a ser igual a seno menos 1. Estoy despejando aquí el ángulo, ¿no? Yo pico seno, shift seno, 0.05 y eso es 2.86. Ok, ya que tengo eso, ahora sí, me regreso al diagrama que tenía, a este diagrama. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa es calcular la carga, ¿no? O la fuerza de repulsión, porque calculando la fuerza puedo calcular la carga, ¿no? Sí, porque esa fuerza de repulsión no sé cuánto vale. De tal manera que si yo agarro el diagrama, ¿sí? Agarro el diagrama, y está el peso, la fuerza de repulsión y la tensión, ¿no? Pero como ustedes recordarán, ¿sí? Tengo cierto ángulo aquí. Esto lo puedes componer, esta T la puedes componer en sus componentes rectangulares, como lo vieron en mecánica 2, ¿sí? ¿Cómo lo hago eso? Pues lo hago de la siguiente manera. El peso sigue igual, sigue la fuerza. Entonces yo quiero calcular los componentes rectangulares de T. Pues sabemos que tengo la TX y el TY, ¿sí? ¿Cuánto valen cada una de esas? Pues si yo tomo este triangulito que se forma aquí y me lo llevo para acá, lo puedo trabajar, miren. Sería el ángulo, ¿sí? Este viene siendo T. Pues hacia enfrente del ángulo se llama cateto opuesto, el otro cateto se llama cateto adyacente y el lado más grande se llama hipotenusa. De tal manera, jóvenes, que yo quiero conocer TX, ¿qué hago? Pues uso cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser la relación entre cateto opuesto e hipotenusa, que va a ser TX partido T. TX va a ser T, seno del ángulo. Y en el caso de TY es cateto adyacente e hipotenusa, ahí sería el coseno. Esto va a ser TY sobre T. De tal manera que TY es T coseno del ángulo. Y ahora sí, voy a aplicar las condiciones de equilibrio. Como los cuerpos están estáticos debido a la repulsión, ¿sí? Y permanecen, después de la repulsión permanecen estáticos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ¿sí? Podemos decir que la suma de fuerzas en X
es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, y la suma de fuerzas en Y también es igual a 0 porque estamos en equilibrio estático, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas tienen en X? Fíjense. Tx y F. Entonces, hacia la derecha vamos a tomar las positivas y las Y hacia arriba positivas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X para la suma voy a tener que va a ser Tx menos F igual a 0. De tal manera que F es igual a Tx. ¿Sí? Y entonces Tx aquí es igual T seno de teta. Va a ser T seno de ángulo. Ahí está. ¿Sí? Y para la suma de fuerzas en X, en Y, perdón, que voy a tener Ty es positiva menos el peso. Entonces, Ty es igual a mg. Pero Ty lo tengo acá arriba, dice que Ty es T coseno del ángulo. De tal forma que T va a ser igual a mg entre el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahí tengo eso entonces. ¿Sí lo ven? O bien la puedo dejar así también la ecuación. Pues aquí lo importante, fíjense, es recordar esto. Esto es la clave, el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Que tengo dos esferitas cargadas iguales, que tengo una fuerza de repulsión, ¿sí? La tensión que está jalando hacia arriba, que hay un cierto ángulo, ¿sí? Esto lo van a hacer en el experimento virtual, ¿sí? Que es una práctica de laboratorio. Entonces aquí tengo el diagrama del cuerpo libre, bien importante, ¿sí? Descompuse la tensión en las componentes rectangulares Ty y Tx, de tal manera que para la suma de fuerza en X apliqué la condición de equilibrio de fuerzas, ¿no? X suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Si ustedes observan estas dos ecuaciones, fíjense, una dice que es T igual a T seno del ángulo, ¿no? Y otra dice que mg es igual a T coseno del ángulo. Yo puedo dividir esas dos ecuaciones. Si yo divido, esta es la ecuación 1 y 2. Si yo dividir 1 entre 2, voy a obtener esto, miren. Las T se eliminan. Y seno entre coseno, eso se le llama tangente. Es una integral trigonométrica que ustedes vieron en su curso de trigonometría. Ustedes vieron que el seno entre el coseno, ¿sí? De tal manera que fíjense, aquí tienen que F va a ser igual a este que estoy dividiendo, lo paso multiplicando. Y este sería el modelo matemático que tienen ustedes. Significa que la fuerza de repulsión, en este caso, va a ser la masa de las esferas por la gravedad por la tangente del ángulo. ¿Sí? Y aquí llegamos con esto, que es un modelo bastante sencillo, que fue el modelo que llegó Coulomb, ¿sí? Para la determinación de la constante de Coulomb, que es lo que van a hacer ustedes en el experimento virtual. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar cuánto vale esa fuerza, ¿qué hago? Pues simplemente sustituyo los datos.
tengo que F va a ser igual a la masa. La masa de las esferas es de 10 gramos, ¿no? Pongo 0.010 kilogramos. ¿Sí? Por la gravedad, 9.8 voy a poner newton por kilogramo. Recuerden que si yo pongo 9.8 metros por segundo cuadrado, es equivalente, ¿no? Por la tangente del ángulo, que en este caso el ángulo fue de, por aquí lo calculé, 2.86. ¿Sí? Y hago el cálculo. ¿Sí? 0.010 por 9.8 por tangente de, eso le va a salir una cantidad bien pequeñita. Esa es la fuerza de interacción entre las dos esferitas. Ustedes lo que van a hacer en la práctica del laboratorio, van a llegar a un modelo como este y van a hacer mediciones del ángulo, ¿sí? Del ángulo entre las esferitas. ¿Para qué? Para calcular la fuerza de interacción. ¿Sí? Y como las dos están cargadas con la misma carga, en el caso de un experimento virtual no va a estar con la misma carga. Si en este caso, como tienen la misma carga, ¿sí? Les preguntan cuánto vale la carga de cada partícula. Ustedes ya conocen la fuerza, ¿no? Fíjense, con la ley de Coulomb, porque son unas cosas que les piden. Y como saben que las cargas son iguales en este caso, les pueden escribir esto así. ¿Sí? ¿Ok? De tal manera que si quieren despejar Q1, ¿cómo les queda despejado Q1? R que está dividiendo, lo pasan multiplicando. Cada que está multiplicando lo pasan dividiendo. Y sacan raíz cuadrada. ¿Sí? Y listo. Entonces, así calculan la carga. Como ya conocen la fuerza le salió 0.0049, pueden calcular la carga ustedes. 0.0049 newton por la distancia de separación. Habíamos dicho que la distancia de separación, ¿sí? Habíamos dicho que era 10 centímetros, ¿no? La distancia de separación, 0.10 metros. Entre la constante Coulomb. Entonces, ustedes observan ahí las unidades, nos va a salir newton se elimina, este metro que está al cuadrado, con este metro cuadrado se elimina, sube el Coulomb cuadrado y cuando sacan raíz, les queda Coulomb, que es la unidad en la que se mide la carga. Siempre revisen las unidades, son bien importantes, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo, esto les va a salir 7,4 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Eso es lo que vale la carga. Es el inciso B que les preguntan. El inciso A era calcular la fuerza. Lo hicimos acá. Y el inciso C les preguntan qué cantidad de electrones tenía en exceso. La cantidad de electrones que tenían, ¿no? Pues, ¿cómo calculan eso? Teniendo la carga, yo sé, habíamos dicho que un electrón tiene 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Pues calculan cuántos electrones son, ¿no? Hace una reglita de 3. De tal manera que X va a ser igual a
multiplican cruzado, y dividen 1,6 por 10 a la menos 19. Si hacen eso, le va a salir que es 4.6 por 10 a la 11. Esa es la cantidad de electrones que tienen en exceso, ¿no? Sí, que es muy grande, grandísimo, ¿no? La cantidad de electrones que tienen cada una de las esferitas en exceso. Entonces, repito, ¿qué hicimos? Es un experimento que es muy clásico, que van a hacer ustedes en laboratorio, y dos esferitas cargadas, ¿sí? Van a llegar a un modelo matemático, ¿sí? A través de un diagrama de fuerza como que estoy poniendo aquí, ¿sí? Después descompuse T en sus componentes rectangulares, aquí está, con palomitas. Después apliqué las condiciones de equilibrio que ustedes vieron en mecánica. ¿Sí? Su motor de fuerza en X igual 0 y Y igual a 0. Y en X pues tenía TX y AF. ¿Sí? Y en Y tenía TY y AMG. Aquí relacioné las dos ecuaciones dividiendo. Relacioné, aquí están 1 y 2. Dividir 1 entre 2. Y llegué al modelo que F es igual a mg por tangente del ángulo. Entonces aquí la única variable es el ángulo, porque m es la masa de las esferas, gravedad desconocida, nomás el ángulo está variando para calcular la fuerza. Calculando la fuerza ya puedo calcular la carga. Les digo que en el caso de ustedes, creo que la carga va a ser, la pueden poner igual ahí en el simulador inclusive, ¿no? ¿Sí? Ya calculando la carga, pues van y calculan el exceso de electrones que tenían. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Cómo van con sus actividades de la plataforma, jóvenes? ¿Nadie? Nadie se atreve a contestar. Pues bien, Bien. profesor. ¿En qué actividad van? Al menos el equipo 2 va ya en la actividad 1.7. Todas las otras ya están listas, pero no las hemos subido. No han Bueno, subido, que algunas. las tienen borrador. Sí, no, sí, ya, eso sí. Y nada más, el video también ya está listo del 1.7. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces pues ya le encargo que sigan trabajando. Ya la siguiente clase no me va a alcanzar, no creo que me alcance el tiempo. La siguiente clase voy a resolver problemas para que ustedes, porque en plataforma el penúltimo punto, que es el 1.7, son ejercicios de repaso. Y están relacionados con ley de Coulomb, campo eléctrico. Sí, entonces vayan checando los que son de ley de Coulomb que ustedes tengan. Váyanse al libro y viene la respuesta e intenten resolverlos. ¿Sí? Para que ya los vayan teniendo en su hoja, sí, a mano. Ya después lo pasan a la computadora y lo suben. Es una recomendación. Si ya que veamos el campo eléctrico, igual van y revisan los problemas de campo eléctrico que les tocaron, van y buscan cuáles son los del libro, porque viene la respuesta, y los resuelven. Esa es la recomendación. Si alguien quiere hacerlo de otra manera, se vale, ¿no? Pero pienso yo que es lo más viable, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, pues les paso ahorita el apunte. Sí, muy importante que lo tengan a la mano. Les paso el apunte, subo el video, ¿sí? Y les encargo que estén subiendo las actividades, ¿no? Recuerden que la primera semana, ¿sí? En teoría, según plataforma, se acababa, no chancita, Hoy. en teoría creo que es hoy, ¿no? Pero pues perdimos una semana, entonces le voy a dar una semana y media, ¿no? Como el 3, 4 de noviembre hay que terminar esto. Sí, ya sé que faltan algunos temas, por eso voy un poquitín rápido, por eso les comparto video y todo para que, ¿qué dijo el profe aquí? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por su conexión. Les agradezco mucho que estén acá con nosotros. Que tengan buen fin y cualquier duda, pues la apunten y lo vemos en clase, ¿no? Porque
Si me la mandan, pues es una locura con tanto grupo. Entonces, mejor aquí y queda grabada. ¿Sale? Bueno, nos vemos y que tengan un fin, joven. Hasta luego. Gracias, Listo, profe. son. Gracias. Gracias.